Una de las tareas más recurrentes cuando estamos trabajando en Illustrator es utilizar los tipos de fuentes. En este capítulo vamos a continuar con el uso de las fuentes o todas las opciones de texto y vamos a ocuparnos ahora de cómo poder seleccionar un tipo de letra que podamos descargar de alguno de los tipos de fuentes gratuitos. En este caso voy a colocar el ejemplo de Google Fonts y de DaFont, pero también cómo podemos sincronizar una fuente de Adobe Font, es decir, cómo podemos escoger en general un tipo de letra para un diseño y qué pasa cuando lo tenemos que instalar. Es cierto que cuando utilizamos el panel carácter, que lo podemos encontrar a través de la opción de ventana texto carácter, vamos a poder utilizar un tipo de letra cualquiera de los que nosotros tengamos instalados dentro de nuestro sistema operativo. Pero ¿y qué pasa cuando ese tipo de letra no lo tenemos y lo tenemos que ir a buscar, o de pronto un cliente nos envía el tipo de letra? En este caso voy a colocar el ejemplo de Google Fonts. Google Fonts, cuya página es fonts.google.com, tiene diferentes tipos de letras gratuitos. En este caso voy a optar por utilizar un tipo de letra handwriting. Al abrir Google Fonts encontramos unos filtros, por colocar un ejemplo, este handwriting, y vamos a utilizar uno de los tipos de letra que él tiene. En este caso voy a utilizar el tipo de letra Whisper. Hacemos clic y aquí puedes ver que aparece el botoncito de Get Font. Una de las ventajas que tienen las fuentes de Google es que se pueden utilizar en desarrollos tanto web como de aplicaciones. Por eso vas a encontrar acá diferentes tipos de pestañas como Web, Android, iOS o Flutter. Todo esto se utiliza para desarrollo. En mi caso, para el ejemplo, yo quiero descargar la fuente para utilizarla local y que la podamos utilizar en Illustrator para nuestros diseños. Voy a descargarla y acto seguido la vamos a descomprimir. Clic derecho, extraer acá. Para instalar la fuente en Windows basta con darle doble clic y utilizar el botón instalar. Si estás trabajando en Mac tienes que utilizar el catálogo tipográfico. Una vez instalada la fuente, seleccionamos el texto, buscamos la fuente Whisper, voy a utilizar la tecla W, podemos ayudarnos del teclado y aquí tenemos la letra Whisper regular que descargamos de Google. El trabajo sería exactamente igual si utilizamos el portal dafont.com, que provee también diferentes tipos de letras de forma gratuita. Es muy importante que cuando vayamos a descargar un tipo de letra miremos qué tantos caracteres tiene. Uno de los problemas que tiene DaFont es que sus caracteres son muy limitados y muchas veces carecen de tildes o caracteres no convencionales que a veces son necesarios, así que si vas a escoger un tipo de letra es importante que revises qué tantos caracteres tiene y si esa fuente se adecua para el manejo que necesitas. La otra forma de escoger fuentes es utilizando Adobe Fonts. Adobe Fonts es el servicio de fuentes que podemos utilizar cuando pagamos nuestra licencia de Adobe. O sea que para utilizar Adobe Fonts necesitamos tener nuestra licencia legal. Para utilizar Adobe Fonts con Illustrator lo podemos hacer de dos maneras. Número 1, por dentro de Illustrator, y número 2, por fuera. ¿Cómo sería por dentro de Illustrator? Cuando abrimos el panel carácter y vamos a esta flechita, nos encontramos con que hay dos pestañas. La pestaña fuentes nos indica las fuentes a las cuales tenemos acceso en este momento porque están instaladas en Windows, o fuentes Adobe Fonts que ya se sincronizaron con antelación. Pero lógicamente en cualquier momento vamos a necesitar fuentes nuevas de Adobe Fonts y acá es donde vamos al botón buscar más. Aquí podemos ver la lista de fuentes del portal de Adobe Fonts, es decir que nos estamos conectando a la nube. Estas fuentes no están locales, pero me parece muy importante y muy práctico el hecho que a pesar que estas fuentes no están locales, nosotros podamos ver cómo luce nuestro texto incluso sin tener la fuente instalada. Podemos ver los diferentes filtros, como por ejemplo sans, serif, escritura, etc. Vamos a manuscrito y escogemos un tipo de letra. Para activar la fuente basta con hacer clic en esta nube que tiene una flecha hacia abajo que indica activar. Si la nube mostrara un check o palomita, significaría que la fuente ya está activa. Vamos a hacer clic. Aparece este cuadro de diálogo donde me pregunta si quiero activar la fuente, le digo OK. Acto seguido aparecen dos flechitas que me indica que se está sincronizando y al final aparecerá un check. En este caso ya estamos viendo el check. Si me coloco encima aparecería una X en señal de desactivar.
pero si me quito, vemos el check. El check significa fuentes activas, por lo cual yo podría filtrar todas las fuentes que están en este momento activas de Adobe Fonts en mi licencia. Voy a hacer clic para aplicar la fuente. Aunque esta manera es muy práctica, en todo caso, muchas veces en lo personal prefiero hacerlo directamente por el portal de fonts.adobe.com. Al entrar a Adobe Fonts es importante que estemos trabajando con nuestro usuario Adobe ID asociado a nuestra licencia. El trabajar en Adobe Fonts es muy útil, ya que podemos utilizar una visualización mucho más completa de todas las opciones previsualizaciones de fuente, que son bastante amplias y completas, lo que hace que podamos escoger una fuente con mucha más suficiencia. Por eso muchas veces es bastante útil entrar a Adobe Fonts y utilizar sus filtros, clasificaciones, propiedades e imágenes que nos permiten previsualizar mucho mejor el tipo de letra. En particular, esta opción de imágenes me gusta mucho porque puedo ver el diseño de la fuente antes de escogerlo. Una vez que nosotros miremos todas las fuentes y escojamos alguna, vamos a entrar por ejemplo a esta. Solo bastará con hacer clic en el botón añadir familia y la fuente automáticamente se sincroniza. Vamos a utilizar la fuente Responder y listo. Como nos damos cuenta, nunca tuvimos que descargar e instalar físicamente la fuente, sino que tan solo con un clic la fuente se sincroniza y queda lista para utilizarla no solamente en Illustrator, sino en Photoshop, Premiere, After Effects y las otras herramientas de Adobe Creative Cloud.